Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este capítulo, a esta nueva reunión, que ya es quinto capítulo de este podcast especial de Bitácora Social llamado Diálogos con las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Mi nombre es Bran Montiel, soy sociólogo de la universidad, también actor, narrador oral y encargado de la difusión de carreras y vinculación con el medio en la Facultad de Ciencias Sociales. Junto con el equipo de comunicaciones, Carolina Escobar y Lucía Olmos, periodistas de la dirección, trabajamos en la producción de estos 5 capítulos para entregar a cada uno de ustedes algunas orientaciones, preguntas y reflexiones hechas a través de diferentes académicas y académicos de la facultad que pertenecen a cada una de las carreras que se alojan dentro de la facultad y que hemos ido conversando capítulo a capítulo sobre qué hacen, cómo se forman los profesionales y las profesionales de las disciplinas de las ciencias sociales, así como los campos donde hace, digamos, incidencia la disciplina, reflexión, crítica, atención y también preguntarnos, además de qué se trata esto de las ciencias sociales y cada una de las carreras. También contarles que el podcast busca ir entregando distintas orientaciones, como ya dije, a quienes están presentando o han dado ya la prueba de transición universitaria y están buscando, digamos, algunas orientaciones para tomar su decisión respecto a dónde inscribirse, dónde postular y a qué carrera. Entonces, para ello hemos conversado con las 4 carreras de las 5 que tenemos y el día de hoy estamos reunidos con una académica y un académico de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia. Una carrera muy interesante, muy linda, que vamos a presentar y a reflexionar. El día de hoy nos acompaña y estaremos conversando con la profesora María Jesús Vivani, quien es jefa de carrera de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, y el profesor Hugo Torres, académico del Departamento de Educación también de nuestra facultad. Ambos nos ayudarán a descubrir qué temas y cómo vamos nosotros trabajando fenómenos sociales desde esta hermosa carrera que es conocida y bien difundida en diferentes medios, ¿no? Esta pedagogía de educación parvularia. Así que, profesora y profesor, bienvenidos a este podcast. Gracias, Fran. Un gusto. Gusto. Bueno, que primero me gustaría partir preguntándole a la profesora y contarles un poco también a quienes nos están escuchando en esta transmisión, ¿en qué consiste la carrera? ¿Cómo parte? ¿Cómo es esta formación que lleva o debe transitar un estudiante cuando se incorpora a la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia? Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Disculpen, puede que haya un poco de ruido detrás de mi voz porque estoy al lado de una calle y pasan varios autos. Bueno, en primer lugar, contarles que la carrera de Educación Parvularia es lo que en otros países se conoce como educación infantil, ¿verdad? Y es la educación que se imparte para los niños y niñas de entre 3 meses y 6 años de edad, antes de que entren a la educación que llamamos básica, ¿verdad? Que sería el primero básico. Eso incluye los niveles de sala cuna, nivel medio y niveles de transición, que también son conocidos en Chile como prekinder y kinder. Y bueno, una estudiante que ingrese a la carrera a estudiar educación parvularia transita por 5 años, ¿no?, de estudios. Estos 5 años comienzan con una base de algunos cursos que son más bien generales, ¿verdad? De historia, por ejemplo, de la educación, de concepciones de la infancia, más bien teóricos respecto a las bases que se sientan para después poder entender los cursos siguientes.
Los cursos siguientes de los años de los segundo, tercero, cuarto año tienen relación principalmente con las didácticas, es decir, cómo se enseña a los niños y a las niñas pequeños distintas cosas, ¿no? Cómo se enseña matemática, cómo se enseña ciencias naturales, cómo se enseña las ciencias sociales, cómo se trabaja eso en el jardín infantil o en el colegio. Cómo se enseña el lenguaje, la lectura, la escritura, el arte. Hay cursos también de trabajo, por ejemplo, con la familia, porque no solo en educación parvularia se trabaja con los niños y las niñas, sino también se trabaja con las familias, con la comunidad completa, y también se trabaja con un equipo. Dentro de una sala de clases, por ejemplo, están los técnicos de educación parvularia, hay auxiliares de aseo, ¿verdad? Hay otra gente, directivos dentro de un centro. Entonces también hay algunos cursos que forman a las educadoras, futuras educadoras y educadores para trabajar con esos equipos. Cursos de gestión, de liderazgo, por ejemplo. Esto ocurre transversalmente con cursos prácticos, donde las estudiantes y los estudiantes van teniendo contacto con la realidad educativa de Chile desde el primer año. En un principio es una práctica que es más bien de observación, de poder entender esta realidad educativa, conocer distintos lugares donde se trabaja, donde las educadoras y educadores pueden trabajar, por ejemplo, y después más adelante ya tiene que ver con hacer algún tipo de experiencia con los niños y con las niñas, o con las familias, o con las comunidades, que sean llevando un poco a la práctica aquello que se ha aprendido en los cursos más teóricos o disciplinarios. Y finaliza, ¿verdad?, en un último año con una práctica profesional donde las y los estudiantes están prácticamente a cargo, ¿verdad?, de un nivel o de un contexto específico, porque no siempre se realiza en un aula la práctica profesional. Y al mismo tiempo van haciendo una investigación que se desarrolla, que puede ser que es su tesis, ¿no? Su tesis de título. No sé si Hugo quiere agregar algo más, no sé si me falta algo importante. Sí, buen día. Para complementar, quizás es que yo agregaría que en el último tiempo y cada vez con mayor fuerza, el campo profesional de la educadora de párvulo también se abre a que ellas puedan seguir una carrera académica. Están volviendo, María Jesús, en un caso bien concreto, educadores de párvulos que han sacado su doctorado en el país, en el extranjero. En el caso nuestro, los magísteres en educación, cada vez se incrementa más el número de educadoras de párvulos que ingresan a nuestros posgrados. Y en el último tiempo, los últimos 2 años, también se está dando con fuerza la articulación entre el pre y posgrado. Entonces, eso habla muy bien a las claras que, si bien una fracción, una proporción importante de las educadoras van a ejercer, como decía María Jesús, finalmente desde el ámbito profesional en una sala cuna, en un jardín, en una escuela, en un colegio, una fracción cada vez más importante de ellas va a seguir una carrera académica, una carrera universitaria que les va a permitir insertarse o en una universidad o en un instituto o en alguna ONG y trabajar quizá de manera más transversal algunos temas en el ámbito educativo para este nivel de la educación parvularia. Eso complementaría. Sí, quizás también se me olvidó, ahora que tú lo mencionas, Hugo, que hay otros espacios, ¿verdad? Además de la academia o de la investigación, donde se puede desarrollar una educadora o un educador de párvulo. Y esos espacios se conocen desde el primer año, y en el cuarto año donde se intenciona más la práctica en contextos que se llaman no convencionales, donde los estudiantes tienen la oportunidad de ir, por ejemplo, a trabajar en lugares donde se desempeñan educadoras que no son el aula, o no son los colegios, no son los jardines infantiles. Por ejemplo, un centro médico, ¿verdad? Los consultorios donde está instalado el programa Crece Contigo, por ejemplo, que trabaja con niños pequeños, menores de 4 años. Ahí hay una educadora de párvulos que trabaja con las familias, con los niños, en estimulación temprana, que se llama en ese programa.
hay, no sé, educadores que trabajan en museos, por ejemplo, en la Biblioteca de Santiago o en bibliotecas, ¿verdad? Municipales, comunales, en hospitales también, en centros carcelarios, por ejemplo, centros que no se pueden llamar convencionales o dentro de lo normal, ¿verdad? De lo que la mayoría de los centros donde trabajan educadores de párvulos son. Se llaman también alternativos, y eso también se intenciona bastante en la carrera, que las estudiantes y los estudiantes puedan conocer esos contextos y trabajar ahí. Perfecto, muchas gracias. Sí, también eso nos ayuda quizá también a pensar en la gran diversidad también de temas que se van dando, van emergiendo, digamos, previo al egreso, pensando en las tesis, ¿no? Como en los temas que van saliendo, quizás eso también orienta rutas a seguir también dentro de su trabajo profesional o académico, lo cual va digamos, especificando de alguna forma de hacer también de la educación dentro de los espacios convencionales, como bien dices, María Jesús, escolares, educativos, digamos, como tal, como institución educativa. Y por otro lado, los no convencionales, que también son espacios educativos pensados más bien como desde la educación popular, quizá, o de otros aspectos también educativos en otro tipo de instituciones distintas, pensando, por ejemplo, en los espacios carcelarios o en instituciones de salud, donde también la educación tiene un rol muy importante, digamos, para generar procesos quizá culturales de cambio y donde interactúan diferentes actores. Siguiendo con esa idea, sería interesante ir pensando, por ejemplo, en lo que ha venido transitando actualmente el país. Chile viene transitando en cambios desde el 2019, en el estallido social, en el contexto, ¿no?, de la revuelta, y se junta o se conjuga con una pandemia, un tiempo pandémico que nos tomó por sorpresa a todas y todos y ha traído muchas, digamos, consecuencias, cambios, preparaciones, adaptaciones, digamos, de las prácticas cotidianas, por decirlo de alguna forma, y también las formas de hacer, tanto educativas o investigativas, para pensar y repensar lo social desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. En este contexto de cambio, de revuelta, de confinamientos, esta pregunta quizá va orientada para Hugo en esta instancia, para rotar un poco la palabra, ¿cómo podría situarse en estos procesos? ¿Cómo podría la educación, la pedagogía en educación parvularia pensar estos conflictos, este conflicto social, estas condiciones sociales por la crisis sanitaria y hacer, digamos, una reflexión y un aporte, digamos, mientras va ocurriendo, pensando que esto está ocurriendo todavía, no está en desarrollo? ¿Cómo la pedagogía en educación parvularia hinca ahí el diente en este contexto? Yo creo que ahí la palabra clave es el compromiso de nuestra estudiante y de nuestra académica con estos dos temas que tú planteas, estallido social y pandemia COVID-19. Si la memoria no me falla, en el caso del estallido social, por ejemplo, las estudiantes junto a las académicas, las funcionarias, a los vecinos del sector, participaron de los cabildos ciudadanos que implementó la FACSO una vez ocurrido el estallido social. Entonces, entre todos ahí los actores analizaron, por ejemplo, los factores que desencadenaron este movimiento social y se discutió sobre una búsqueda de soluciones para este tipo de problemas. Y lo que yo recuerdo bien en concreto es que se reafirmó de alguna forma el compromiso social de nuestras educadoras y académicas que trabajan en educación parvularia por la educación pública, los valores, por ejemplo, de equidad y justicia educativa, el respeto por los derechos humanos, educación no sexista, y todos estos temas, yo creo que en resumen, las estudiantes y las académicas se han preocupado de que deberían estar presentes como temas de primera infancia en la generación de una nueva constitución. Eso, como te digo, en términos muy generales. Y en el caso de la pandemia COVID-19, yo creo que también ambos actores, las estudiantes y la académica, jugaron un rol bien clave. Yo recuerdo que las clases en pregrado no comenzaron hasta bien entrado el primer semestre de 2020, por ahí por mayo, porque, como te digo, sobre todo las estudiantes se preocuparon de la importancia de la conectividad.
Entonces, yo tengo recuerdos de académicas cruzando todo Santiago y yendo afuera de la región metropolitana a entregar y repartir estos kits. Y para que recién ahí, cuando todas las estudiantes, y obviamente se agregaron la de otras carreras, contaran con estos requerimientos mínimos, poder empezar a trabajar las clases a distancia. Y una vez que comenzó el semestre, también las estudiantes fueron las primeras en levantar la voz sobre la importancia de las semanas de receso. Y se instauró muy rápidamente, tanto a nivel de pregrado como posgrado, el hecho de tener una semana de descanso o de receso al mes para de alguna forma aliviar la carga académica tanto para estudiantes como docentes. Obviamente todo esto también va cruzado con que ellas en su comunidad educativa también transmitieron la importancia, en el caso de la pandemia, del distanciamiento social, del uso de mascarillas, de la cosa de sanidad de lavarse las manos, etc. Y el último punto que recuerdo también es que nuestra dirección de Departamento de Educación también participó de una mesa COVID, creo que se llamaba Mesa COVID 3B, donde a través de un trabajo interdisciplinario también se llevaron propuestas de educación que apuntaban justamente a lo que mencionaba, esta importancia del bienestar socioemocional de todos los actores en este sistema educativo, sobre todo a nivel del nivel de educación popular, el preocuparse por el bienestar psicológico y corporal de las estudiantes, de las familias, de los académicos, de los docentes, de la comunidad educativa como un todo. Eso yo creo que, te digo, haciendo un raconto, lo que recuerdo del compromiso de las estudiantes y académicas por los dos temas de estallido social y pandemia COVID-19. Yo quisiera agregar algo a eso, un poco relacionado con el rol, ¿verdad?, social que tienen tanto las estudiantes, los estudiantes de nuestra carrera, como las educadoras y educadores que ya han sido formados y que trabajan en la comunidad, ¿no? Y creo que nuestro rol tiene que ver mucho con los territorios, es decir, un rol más bien local, de responsabilidad social, donde la educadora o el educador tiene la facultad, el potencial de ser transformador, ¿no?, de la realidad social. Y desde ese punto de vista es alguien importante, ¿no? La educadora de mi hijo es alguien que yo respeto, que yo escucho y que yo voy a tomar en cuenta, y que si me hace una invitación yo voy a ir, o si me hace una recomendación yo la voy a tomar, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad que han tomado las estudiantes, los estudiantes de nuestra carrera en sus prácticas, por ejemplo, vinculándose con los territorios, vinculándose con las comunidades. Y eso es lo que hicieron durante el estallido social, ¿verdad? Como no pudieron, se cerraron los jardines, cerraron los colegios, no pudieron acceder a los centros de práctica, entonces dijeron, ¿qué hacemos? Ya vamos a nuestros territorios, ¿no? Y donde sea que vivieran, en regiones, o porque algunas volvieron, ¿verdad?, a sus casas en sus regiones, o en Santiago, en una comunidad específica. Bueno, ¿dónde están los niños y las niñas aquí? ¿Dónde están las familias? ¿Dónde está la comunidad? ¿Cómo puedo aportar yo a eso, ¿no? Y surgieron unos trabajos muy interesantes de distintos grupos, equipos de estudiantes, relacionados con los territorios, dependiendo de las necesidades que ahí pasaban. Obviamente que no fueron iguales lo que hicieron una estudiante en una comuna, ¿verdad?, rural o en la playa, que lo que puede haber hecho una comuna urbana. Iba cambiando lo que iban haciendo, pero sí estaba como transversalmente en común la idea de vincularse con los territorios, ¿no? De escuchar a los niños y las niñas, de escuchar a las familias, de vincularse con ellos y hacer ahí algunas acciones pedagógicas, podríamos decir, o educativas. Y creo que ahí está el rol, ¿no? Y lo mismo ocurrió ahora en la pandemia. Pudimos nosotros hacer algunos vínculos con los centros, con las comunidades, donde las estudiantes trabajaron con las familias, porque es muy difícil en este contexto trabajar con los niños y las niñas directamente. Algunas pudieron hacerlo, pero otras trabajaron a través de las familias. Había unas estudiantes, por ejemplo, en práctica profesional que estaban haciendo su práctica en la Biblioteca de Santiago, y ellas hicieron una especie de llamado a los niños y las niñas de la comunidad
a que pudieran contar sus relatos de cuarentena, cómo se sentían, qué emociones tenían, que mandaran videos, era la petición. Muchos niños mandaron sus videos y ellas después difundieron esa información y dieron a conocer lo que estaba pasando a nivel de niños y niñas, ¿verdad? Sus voces a la comunidad en general. Y creo que ese es un rol muy, muy importante que tienen que cumplir las educadoras, tenemos que cumplir las educadoras o educadores con la sociedad. Bien, muchas gracias. Bueno, recordar a los auditores que nos están viendo que estamos en un programa especial de Bitácora Social, Diálogos con las Ciencias Sociales, donde estamos conversando con las distintas carreras que están alojadas en la Facultad de Ciencias Sociales, donde está la antropología, la sociología, el trabajo social, y también se encuentra la educación parvularia. Y para eso el día de hoy hemos estado conversando con la profesora María Jesús Viviani y el profesor Hugo Torres, quienes nos han ido compartiendo algunas reflexiones y también orientaciones de lo que se trata la educación parvularia que se hace, se permite, digamos, formar a los futuros y futuros estudiantes dentro de la carrera. Para seguir con este podcast, me gustaría preguntarles, y aprovechar que termina, digamos, la palabra María Jesús, seguir con ella, poderle preguntar cómo la carrera de pedagogía en educación parvularia, y aprovechándome de la idea del rol y lugar que ocupa, digamos, su hacer, pero en este caso pensar cómo piensa la educación el rol de las niñas y adolescentes en nuestra sociedad, ¿no? Cómo se piensa, cómo se trabaja con su autoría, cómo lo hace, digamos, un educador tomando este actor, digamos, esta actriz que está en la sociedad. Bueno, ahí yo creo que hay una respuesta, ¿verdad?, formal que podría entregar, pero que no siempre se entiende muy bien. Pero en el fondo nosotros y en la carrera consideramos, ¿verdad?, a los niños y a las niñas como actores sociales relevantes hoy en día, como niños y niñas, no en el futuro, como ciudadanos activos, ¿verdad?, que tienen voz y que tienen opiniones, y que estas opiniones tienen que ser escuchadas por la sociedad y tomadas en cuenta, ¿no? Y como sujetos de derecho, que tienen derecho a ser escuchados sobre todo, ¿no? Y no a ser escuchados como, ay, qué lindo, mira qué tierno lo que está diciendo, sino realmente tomar en cuenta su visión de la vida, de su contexto, del mundo, y sus opiniones y sus sugerencias para llevarlas a cabo, ¿no? Para tomar decisiones con ellas. Y creo que ahí es cuando se vuelve, como que pasa de lo teórico, porque es lindo de decir, de escuchar, ¿verdad? Pero no siempre eso sucede. Estamos como muy acostumbrados todavía a que los niños y las niñas son como unos seres inferiores, ¿verdad? Es muy naturalizado eso, y ni siquiera nos sorprende en la calle a veces ver padres, madres regañando, así, gritando a sus hijos, por ejemplo, pequeños. Nos parece como algo normal, ¿verdad? Creo que está muy, muy naturalizado esa visión. Entonces ahí el rol de la educadora, de los educadores de nuestra carrera y del departamento, ¿verdad?, de educación, es relevar esas voces y decir, a ver, espérate, eso no está bien, ¿verdad? Los niños y las niñas tienen derecho, ellos no tienen que ser maltratados, ¿verdad? Tú no eres dueño de los niños y las niñas, sino que ellos tienen sus voces, sus opiniones, y esas deben ser escuchadas por nosotros, los adultos, y tomar decisiones usando esas opiniones que ellos y ellas tienen. Sí, quizás reafirmar dos de los conceptos que ha vertido María Jesús: el hecho que considerar a los niños hasta el nivel de los 6 años como sujetos plenos de derecho. De hecho, es un tema que hemos conversado con María Jesús. Cuando uno quiere, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, llevar a cabo un trabajo, un estudio, más que ellos se transformen en sujetos a estudiar, ellos se transformen a futuro en sujetos con los cuales llevar a cabo una investigación, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia.
de ese punto de vista es muy importante el hecho de contar con su asentimiento informado. No sacamos nada si tenemos un consentimiento informado de la institución, de los apoderados, de las autoridades de un jardín, de un colegio, si es que el día que queremos llevar a cabo alguna actividad el niño no quiere participar. Y si el niño no quiere participar, hasta ahí se acabó el cuento. O sea, no dio su asentimiento, por lo tanto no se puede trabajar con él. Y eso apela un poco a la participación voluntaria, el hecho de respetar dentro de su aprendizaje los tiempos para el juego, el descanso, la alimentación saludable. Y el otro aspecto que mencionaba María Jesús, el tema de considerarlo como pequeños ciudadanos empoderados. Es decir, si nosotros queremos trabajar con ellos independiente del ámbito del saber pedagógico, o sea, lenguaje, matemáticas, ciencia, arte, queremos trabajar algún concepto, algún contenido, algún tema, partir recogiendo primero cuáles son sus intereses iniciales, cuáles son las ideas previas que ellos tienen sobre el tema, y desde ahí, de alguna forma, llevar a cabo la actividad, pero de alguna forma canalizando en ello el hecho que sean sujetos proactivos, llenos de movimiento, de actividad, y que llevan a cabo en lo posible sus propias iniciativas. Entonces, esos dos puntos yo creo que el sujeto pleno de derecho y el pequeño ciudadano empoderado es reafirmar lo que decía un poco María Jesús. Y quizás uniendo con lo que nos preguntabas antes, Bran, también yo creo que es importante que las decisiones y las opiniones sean respetadas como a todo nivel, no solamente dentro del trabajo que hacemos diariamente con los niños y las niñas dentro del aula, por ejemplo, o el trabajo más pedagógico, sino a nivel social en general, ¿no? Por ejemplo, opiniones, estos cabildos que comentaba Hugo, que surgieron a partir del estallido social, toda la discusión constituyente, cómo queremos que sea nuestro país, por ejemplo, las opiniones de los niños y de las niñas respecto a eso son fundamentales, tan fundamentales como pueden ser las de un adulto, y más aún porque ellos son los que van a vivir, ¿verdad? Y ellas más tiempo en esta sociedad, en este país. Entonces, escuchar esas voces, tomarlas en cuenta como si fueran otras voces de adultos, ¿no? No así como si escuchemos a los niños un ratito, que hagan unos dibujitos de cómo quieren el país, no. Sino realmente entender su perspectiva y tratar de tomar en cuenta eso para llevar a cabo alguna decisión. Y me parece supremamente importante como permitirnos entender que son sujetos de sus derechos, ¿no? Son ellos, digamos, hacen, son la autoridad misma en acción, no solamente con cajitas vacías a llenar, digamos, por ideas o reflexiones, trayendo entre comillas, ¿no?, el adultocentrismo que muchas veces está presente en los espacios, en múltiples espacios. Pensando precisamente en la participación y quizá también en la realidad sociocultural en que existen los diferentes, digamos, espacios donde va una educadora o un educador a realizar, digamos, su trabajo, dependiendo de la línea, puede ser investigativa, puede ser educativa directamente tal, o formativa, que esta como realidad sociocultural va cambiando, digamos, de región a región. Una cosa es hacerlo, digamos, en espacios educativos rurales o en el sur o en el norte, con comunidades multiculturales o interculturales, donde cae, digamos, toda la comunidad inmigrante o indígena también, o pueblos originarios. ¿Cómo se sitúan las educadoras y educadores en estos diferentes contextos? Y a la vez, ¿cómo estos contextos hacen que los educadores piensen, digamos, o lleven a la práctica formas de aprendizaje, ¿no?, a estos espacios? ¿Cómo debe ser como esta disposición histórica de estos educadores y educadores para actuar, interactuar y digamos, desarrollarse en estos espacios? Bueno, yo primero partí diciendo que la comunidad educativa, dado la introducción que nos hace Bran, la entendería como una comunidad más ecológica, en el sentido de donde uno debería ser capaz de reconocer primero a cada uno de los actores involucrados en este cuento, es decir, el niño, la niña, la educadora de párvulo, la técnica en párvulo, María Jesús hace un rato lo decía, también los funcionarios que trabajan en ese jardín o colegio, la familia. También lo mencionabas tú en la consulta, en la pregunta, hacerse cargo de los ambientes, los escenarios donde está situado ese jardín, ese colegio,
y desde ahí identificar cuáles son las interacciones que se crean entre estos distintos actores. Si uno toma en cuenta todos estos factores, obviamente se va a dar cuenta, como tú lo decías al comienzo, que cada uno de estas comunidades educativas son casos particulares, son un mundo en sí mismo. Entonces, nuestras estudiantes, como lo decía María Jesús al comienzo, pasan durante 5 años de alguna forma equilibrando la balanza el componente teórico que se entrega en la asignatura, pero lo que yo considero clave es que durante los 5 años tienen la oportunidad de llevar a cabo prácticas. Entonces, uno apuesta a que en esas prácticas ellas sean capaces de reconocer esta diversidad de contextos con los cuales se van a enfrentar en su ejercicio profesional. Entonces, si son capaces de identificar esta diversidad de contextos, van a poder apropiarse de cada uno de estos elementos que yo mencionaba, los actores, el escenario, el ambiente, el tipo de interacción que se genera, y desde ahí desarrollar un proceso de enseñanza que sea situado. Yo creo que ese es el concepto clave, una enseñanza que sea situada en ese contexto educativo. Lo que me resulta más cercano, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, en nuestro país como territorio, uno puede reconocer a lo largo de un gradiente latitudinal 5 macrozonas. Está el norte grande, el norte chico, la zona central, el sur de Chile y el extremo sur de Chile. Si uno ahora piensa en un gradiente altitudinal, están los territorios costa, el valle central, la cordillera. Está esta gran franja larga de tierra, es el sector continental, pero también tenemos territorios islas. Entonces, si uno considera todos estos componentes, obviamente las educadoras de párvulo que nosotros formemos están llamadas a identificar, a conocer, a comprender y tratar de explicar, primero que partan conociendo el mundo natural, el mundo físico que rodea a los niños. Por ejemplo, en las distintas situaciones que yo mencionaba, que los niños y niñas sean capaces de entender bien, por ejemplo, los distintos fenómenos de la naturaleza que se manifiestan. Por ejemplo, hace un tiempo atrás tuvimos el tema de los eclipses, y esos eclipses se vieron de manera mucho más nítida en ciertas zonas de nuestro territorio. O cuando se manifiestan algunos elementos abióticos de nuestra naturaleza y se generan, por ejemplo, algunos desastres naturales. O en el caso de la biodiversidad, queremos reconocer y aprender sobre la riqueza, abundancia de las especies de flora y de fauna que están en nuestro territorio. Entonces, claramente es importante que la educadora de párvulo que formemos reconozca cada uno de sus contextos educativos, se apropie de ellos y, como mencionaba, pueda recién ahí llevar a cabo una enseñanza de tipo situado. Sí, yo creo que esa es la clave de lo que menciona Hugo, ¿verdad? Lo que llamamos educación situada. Y creo que para lograr eso hay un trabajo que los y las estudiantes que quieren ser educadores y educadoras de párvulos tienen que hacer durante su formación sí o sí, y es un trabajo más bien personal, de darse cuenta de su propia historia, de sus propias ideas, de sus propias creencias, de cómo se han formado esas creencias, ¿verdad? Respecto al entorno natural, respecto a las otras personas, qué creo yo, quién soy yo, ¿verdad? ¿Qué tipo de, a lo mejor, ideas preconcebidas o prejuicios tengo respecto a las familias inmigrantes, por ejemplo? Si eso yo no lo reconozco, si no lo veo, ¿no? Si no hago ese trabajo, va a ser muy difícil que yo después pueda trabajar de manera igual a igual o de par a par, ¿verdad? Con una familia inmigrante o con algún contexto específico, ¿verdad? ¿Cuál es mi posición al respecto? Primero hacer esa reflexión, creo que es parte de la formación, y luego pensar, bueno, tomando eso, hay algunas cosas que yo puedo cambiar, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos prejuicios que existen y que después, cuando conocemos esas realidades, nos damos cuenta que no era como nosotros pensábamos. Entonces, ¿cómo puedo transformar eso a que sea algo, por ejemplo, positivo, si lo que yo pensaba era más bien negativo? ¿Cómo puedo acercarme de otra manera? ¿Cómo voy generando, ¿verdad?, esa empatía? Y eso va por estudiar, conocer mi historia, darme cuenta, ¿no?, de cómo me he ido formando, cómo se han ido formando estas ideas, porque a veces uno escucha una cuestión en la micro, ¿verdad?, de alguien que lo nombró y ahí se le queda como una idea. Entonces es importante tomar conciencia de eso. ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la evidencia de eso? ¿Por qué yo pienso así?, ¿no? Y darse cuenta de eso ayuda a que después uno pueda ser un profesional que se pueda acercar a la diversidad natural, a la diversidad social,
de una manera mucho más, podemos decir, sin esos prejuicios anteriores, ¿no? Y tomar conciencia de cuáles son mis acciones, o sea, yo cómo voy a formar a niños y a niñas, a comunidades que luchen por un mundo sostenible, por ejemplo, si yo no tengo conciencia de qué cosas compro, de cuánta basura genero, por ejemplo. Entonces, primero hay como un trabajo personal para poder pasar después a lo más social, diría yo. Y el otro elemento clave que se me quedó fue el hecho de que cuando yo mencionaba este territorio, en muchos de nuestros territorios de nuestro país hay pueblos originarios. Entonces, no es lo mismo, y como yo quiero trabajar distintos ámbitos del conocimiento con nuestra niña y niña, si estoy trabajando en una escuela, en un jardín que esté ubicado en pleno altiplano con la comunidad aymara, o si estoy trabajando, por ejemplo, en Chiloé, o estoy trabajando con una comunidad mapuche. Entonces, el también recoger la importancia de los pueblos originarios y todo el conocimiento y cultura que ellos tienen, y obviamente situarlo en lo que nosotros, los contenidos con nosotros que queramos trabajar con ellos. Este es otro elemento clave que se me había olvidado mencionar. Claro, se hace muy interesante, digamos, esta importancia, o no, valga la redundancia, de reconocernos nosotros también de modo situado, ¿no? Como nuestra experiencia, nuestras percepciones o concepciones y significados del mundo, de los entornos socioculturales, contextos donde estamos situados las personas de las ciencias sociales, ¿no? En específico, en este caso, hablando de las educadoras y educadores parvularios. Y me nace aquí una última pregunta para ir cerrando. Pensar que, claro, se va construyendo una vida, digamos, en torno a las ciencias sociales, en la disciplina específica, en este caso la educación parvularia. Y por otra parte, también dentro del proceso formativo, quizá preguntar cómo se puede hacer o cómo se va construyendo esa forma de observación, esa forma de ver la realidad, digamos, y poder ahí tomar los elementos que necesitamos para hacer un trabajo en educación que incorpore todos los aspectos de contexto necesarios para hacerlo, digamos, pensando que lo que uno diseña o puede diseñar va a cambiar en la práctica, ¿no? Pero quizá comentar qué aspectos metodológicos ven en su proceso formativo, qué herramientas lúdico-pedagógicas existen o pueden, digamos, colaborar en esta construcción de esa forma de observar desde la educación parvularia, lo que hemos llamado aquí, digamos, los territorios, los espacios locales de educación. Hay una cosa que yo siempre le digo a mis estudiantes y es que a mí, o sea, yo soy partidaria, por ejemplo, de formar futuros educadores, educadoras, estudiantes que no sean martillo, les digo yo, ¿no? Que el martillo martilla, ¿no? Eso hace. Y de repente, si uno le queda el cabo medio chueco, lo da vuelta, lo saca, ¿verdad? Y ya. Y tiene dos funciones, ¿no? Eso es lo que sabe hacer el martillo. Entonces, eso es algo, yo no les voy a enseñar a ella o a ellos, ¿verdad?, a hacer una sola cosa, mira, así se enseña, ¿no? Sino que me gustaría que ellas fueran y ellos educadores como una navaja suiza, ¿no? Así que tenga muchas herramientas y que las conozcan y que sepan qué ventajas tienen, qué desventajas tienen, y así después, cuando se acerquen a un contexto específico, ellos y ellas como profesionales decidan de toda esta gama de herramientas que aprendieron, cuál de todas van a usar en ese contexto, ese año, con esas familias que les tocó, por ejemplo, con esos niños y niñas. Entonces creo que eso es un enfoque que sucede desde los cursos más básicos, podríamos decir, como por ejemplo, más sociológicos, de las concepciones de la infancia. La profesora de ese curso no te dice, mira, así tienes que entender a los niños y a las niñas, sino que te cuenta la historia, ¿verdad?, de cómo han sido los distintos paradigmas, las distintas visiones que se ha tenido a lo largo de la historia de los niños y las niñas. Entonces tú mismo o tú misma te vas haciendo esta idea y dices, bueno, yo estoy más de acuerdo con esto, a lo mejor con esto otro, estoy de acuerdo un poquito, pero no completamente, etcétera, y vas formando tu propia visión respecto a lo que tú crees sobre eso, ¿no?
Y después en los cursos ya más didácticos, que podríamos decir de formas de enseñar, de cómo enseñamos cosas, bueno, existen todas estas estrategias para hacerlo, ¿verdad? Hay estrategias que son más adecuadas a lo mejor para niños más pequeños, otras para niños más grandes, hay algunas que son mejores para hacer en lugares donde uno tiene mucho espacio, donde está por ejemplo, en un lugar más rural, y hay otras que no son tan buenas para trabajar ahí, sino más bien en contextos más cerrados, más urbanos, en unas escuelas, por ejemplo, no sé. Si tú conoces todo eso, sabes cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, con cuáles estás de acuerdo, con cuáles no están de acuerdo, cuáles siguen una visión de niño y niña que tú tienes y cuáles no. Entonces después va a ser más fácil para ti como profesional tomar esas decisiones cuando te acerques a la realidad, ¿no? A la realidad educativa, podríamos decir. Creo que ese es un enfoque que hay en la carrera, un enfoque más bien metodológico, no sé. Y yo para complementar, nuestra carrera, así como las otras 4 carreras de la facultad, apuntan a que los egresados nuestros sean cientistas sociales, con una visión muy crítica del mundo al cual se van a ver enfrentados cuando ejerzan profesionalmente. Y desde ese punto de vista, uno debería esperar que nuestra educadora de párvulo, por ejemplo, ponga el acento en aquellos actores que han sido más desatendidos en el último tiempo. Hay trabajo, información que muestra, por ejemplo, que el rango etario que va entre los primeros días de edad y los 3 años es un rango etario donde se necesita invertir con mucha fuerza educación a nivel de educación parvularia. También aportar por el quintil más vulnerable desde el punto de vista socioeconómico. Sobre todo, creo que María José también lo mencionaba, los sectores rurales también están muy dejados de mano. Entonces, insisto, si lo que estamos formando son cientistas sociales, independiente de la carrera de pregrado que hayan estudiado en nuestra facultad, el que detecten esa brecha, el que tengan esta visión crítica y apuesten por hacer un aporte a la educación pública. Y desde el punto de vista de la estrategia de cómo enseñar, yo creo que habría que poner el acento que las estudiantes nuestras vean el potencial que hay en los niños. Los niños, por ejemplo, y también hay estudios que lo muestran, son científicos en potencia. Es decir, desde los primeros días de edad y a medida que van avanzando en sus años, ellos observan el mundo que los rodea, se generan preguntas. Entonces, aprovechar ese potencial que tienen los niños y niñas como pequeños científicos y trabajar a través de las modalidades de estrategia indagatoria, de que descubran el mundo, exploren el mundo, y acompañarlo en este proceso. ¿Con qué? Con didácticas de juego, con interacciones que sean situadas, donde se fomente el desarrollo motriz, las expresiones infantiles, que saquemos a nuestras niñas y niñas fuera del aula al contacto con la naturaleza y de alguna forma hacerlos actores de su propio aprendizaje. De hecho, el aprendizaje que se nos genera en este nivel de la educación parvularia es el aprendizaje que les debiera servir para toda la vida. Entonces, el rol que debieran jugar nuestros educadores párvulos, sin duda que es un rol clave. Bueno, muchísimas gracias María Jesús, muchísimas gracias Hugo. Contarles a nuestros escuchas que hoy conversamos sobre la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, una carrera que pertenece al conjunto de 5 disciplinas de las ciencias sociales que se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como mencioné, el día de hoy nos acompañaron para conversar, reflexionar, pensar y quizás generar algunas posibilidades de entrada muy primarias también a los futuros y futuras postulantes quienes están rindiendo la prueba de transición universitaria y quizá también para quienes están curioseando de qué se trata la pedagogía en educación parvularia y más adelante poder también hacer su postulación. Queremos agradecer por su tremenda atención, escucha, a todas y todas quienes están viendo este podcast. También reforzar un poco y decir que el campo de la ciencia social en general es un espacio muy nutrido y diverso, interesante, que abre la mente, las experiencias de vida, curiosidades lectoras, también de escritura, y tiene una
diversa posibilidad de abordar los temas que a todas y cada una se les pueda ocurrir dentro de sus campos de hacer, dentro de sus territorios, dentro de casa, afuera, en el club deportivo, etcétera, donde ustedes quieran, digamos, de alguna forma curiosear los temas que desarrollan las carreras de ciencias sociales, digamos, en el campo amplio de la vida social. Mi nombre es Brad Montiel y junto con Carolina Escobar y Lucía Olmos de la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, desarrollamos con mucho cariño para ustedes estos 5 encuentros, el cual hoy cerramos con la carrera de Educación Parvularia. Y agradecer nuevamente a la profesora y al profesor por este ratito, este tiempo de compartir desde su experiencia y desde su hacer dentro de la carrera algunas opiniones y reflexiones respecto a lo que hace una educadora y un educador parvulario. Encantado de este espacio y de poder compartir una conversación muy amena estos temas con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y ya nos despedimos de nuevo. Espero que haya sido un programa que les permita seguir pensando y preguntándose de qué se trata esto de las ciencias sociales. Este podcast, Bitácora Social, una edición especialísima, Diálogos con las Ciencias Sociales, está disponible en las redes sociales de la facultad. También van a estar disponibles en diferentes plataformas como Instagram, YouTube, Facebook y las páginas directas, como dije ya, de la Facultad de Ciencias Sociales, para que lo puedan ver y lo puedan revisar. Van a estar ahí de modo permanente. Que estén muy bien, mucho éxito en esta nueva etapa universitaria que va a comenzar muy pronto.